1932, se lo contaremos con detalle a las 8:30, será en unos minutos. Hasta luego, buenas tardes. Javier, buenas tardes. Nosotros continuamos en Aragón, en abierto. Y fíjense a ver si recuerdan a este hombre, porque hace unos días emitimos un reportaje de este veterano campeón de levantamiento de pesas. Ignacio Almau es una de las leyendas del deporte aragonés. Bien, pues esta tarde vuelve para mostrarnos que la edad, Adrián, hola, buenas tardes, no está reñida ni muchísimo menos con la fuerza, ¿verdad? ¿Cuántos kilos dices, buenas tardes, que han levantado estas manos? Pues ha levantado miles de kilos a lo largo de mi vida. Miles y como miles. Levantador. 40 años de deporte, de alta competición, luego como entrenador, luego como mantenimiento, miles. Hemos perdido la cuenta. Bueno, Sí. que me he metido de lleno en un entrenamiento de Ignacio, 66 años y todavía levantando pesas, Ana Victoria. Yo creo que esto muy poquitas veces se puede ver. Y además es un veterano del deporte aragonés. Fue campeón aragonés de levantamiento, de halterofilia y campeón de España. 13 años consecutivos. Ahí es nada. 5 europeos, 3 mundiales y los Juegos del Mediterráneo en Esmirna del 71. Todo un maestro. ¿Podemos ver cómo calientas un poquito? Calentando un poco. Venga, vamos calentando. Fíjate, Ana Victoria, esto es solo el calentamiento. Luego veremos hasta ¿Cuánto peso dónde es lleva capaz ahí, de desplegar. Adrián? Pues mira, la barra solo pesa 20 kilos y en un lado lleva 15 y en el otro otros 15. ¿Qué tal, Ignacio? Muy bien, muy cómodo aquí. Muy como para Podemos cantar hacer una jota. Lo que quieras. Perfecto, ¿no? Vale. Espera, que me voy a quitar. Bajada, muy bien. Pues sí, señor. Tenemos aquí gente que nos está aplaudiendo. Perfecto, oye, enhorabuena. Vamos a enseñar unas fotos que tenemos aquí, Ignacio, porque yo quiero que todos los espectadores vean esta historia que estamos viendo ahora del deporte aragonés. Ahí arriba, ¿te vemos dónde? Es el año 72 cuando se creó la sección de halterofilia de Helios en esa misma pista que hay ahí fuera. Una exhibición que hicimos. Y aquí abajo con el equipo de Helios, ¿no? Equipo de Helios, medalla de bronce del Campeonato de España por equipos, Campeonato de España juvenil, allí un curso. Bueno, mucha historia, ¿no? Y allí Muchísima. un Helios en Niza. Mucha historia. Como Muchísima historia. Decía el otro día, pues aquí me he pasado media vida. O sea, mis vacaciones de Semana Santa eran ese grupo que hay de niños. Levantando. Bueno, Levantando. Una afición de peso. Vamos a acercarnos por aquí, Ana Victoria, porque yo quiero que... Claro, le hemos forzado un poquito la máquina. Yo llamo a Ignacio y le he dicho, Ignacio, ¿tú te ves capaz de levantar? Y me ha dicho, ¿cómo que si me veo? Claro que me veo, por supuesto. Espera, que voy a echarle una ayuda al cámara que se nos ha atascado por aquí. Ahora, vente para acá. Por supuesto, sí. Vamos, ha sido de llamarlo y decir... Listo, sí, claro. ¿Listo? Yo entreno todos los días. Y es que para toda la vida. Y es lo que debería hacer toda la gente. Tenemos un ayudante además de excepción esta tarde, que es Necane, que fue Martínez, que fue tercera del mundo en levantamiento en halterofilia, ¿no? Claro que sí. En el año 92. Pues oye, ¿quién mejor ayudante, no? Sí, para este reto que te hemos naturalmente, propuesto. sí, además es la esposa de Daniel Tejero, una familia de deportistas con unos hijos que están levantando pesos. Ya están haciendo ejercicio de técnica en competiciones nacionales. Vamos a ver, Ignacio, qué tal va este peso. Y tú me vas, si quieres, me vas narrando lo que va haciendo Ignacio, ¿vale? Muy bien, pues va a hacer el levantamiento de 2 tiempos. Es un levantamiento olímpico. En este levantamiento siempre se levanta más que en la arrancada, porque la barra se posa en los hombros. Ahora lo vais a ver. ¿Cuánto peso llevamos? Y ahora con un empuje de piernas, los brazos rectos. Uf. Ahora se coloca en posición los pies rectos y ya la tira. Perfecto. Un aplauso, sí, señor. Parece que no Sudando. haya hecho nada. ¿Ha sido válido? ¿Ha sido válido, señora juez? Válido el levantamiento. Muchas gracias, Ignacio. Gracias a vosotros. Una vida de Adrián. peso, como has Gracias. podido comprobar. A la vista. Enhorabuena, sin duda, menudo ejemplo. Gracias, Ignacio, gracias, Adrián. Pues nuestro siguiente protagonista lleva desde el siglo XVIII, bueno, no él, pero toda su familia, haciendo esquilas de forma artesanal en Mora de Rubielos. Martina, buenas tardes. ¿Es ya el único esquilero que queda en Aragón? Es el único esquilero que queda en Aragón y tan solo hay 6 en toda España. Mira las dimensiones de esta esquila, 40 centímetros. Fuera del cuello del animal nos parece muy grande, pero es la esquila que llevan los toros mansos. Y por encargo de la ganadería, Antonio las hace con el hierro. Todo una obra de arte de Mora de Rubielos. Esta es la más grande que tiene, 75